La pobre viuda se escondió en una casa cubierta de musgo usada por indígenas, sin saber que el agua que brotaba valía una fortuna. Las últimas palabras de Roberto Ruiz fueron un susurro. «Clara, escúchame». Su voz era apenas audible. «Toma a los niños, ve al norte, a la casa del musgo, la que usaban los indígenas. ¿Recuerdas? Te lo mostré una vez». Clara negó con la cabeza, las lágrimas cayendo sobre el rostro pálido de Roberto. No entendía nada. Había llegado del mercado y lo encontró así, desangrándose, con la puerta trasera abierta y el olor a pólvora en el aire. «No entiendo, Roberto, no entiendo. Quédate conmigo, por favor». Él agarró su muñeca con fuerza sorprendente. «No hay tiempo. Ellos vienen. No confíes en nadie. En la casa, bajo el musgo. Todo está ahí. Perdóname». Y entonces su mano cayó. Y en ese silencio, algo cambió dentro de ella. El miedo llegó como una ola fría. Clara Ruiz tenía 38 años y nunca había hecho nada extraordinario en su vida. Era costurera. Arreglaba vestidos de novia en un pequeño taller junto a su casa en las afueras de la ciudad. Sus manos conocían el hilo y la aguja mejor que cualquier otra cosa. Tenía 2 hijos, Miguel de 11 años y Sofía de 8. Eran su mundo entero. Roberto trabajaba en una compañía de transportes, o eso le había dicho siempre. Salía temprano, volvía tarde. Traía dinero suficiente para vivir con dignidad, pero sin lujos. Era un buen hombre, paciente, cariñoso. Nunca levantaba la voz. Nunca hubo secretos entre ellos, o eso creía Clara. Ahora, arrodillada junto a su cadáver, se daba cuenta de que no conocía a su marido en absoluto. ¿Quién era? ¿Qué había hecho? ¿Por qué yacía muerto con una bala en el pecho en su propia cocina? Las preguntas quemaban, pero no había tiempo para respuestas. Llamó a la policía. Vinieron, tomaron fotos, hicieron preguntas. Clara respondió como pudo, entre sollozos. «No sé quién lo hizo, no vi a nadie. Llegué y estaba así». Los policías se miraron entre ellos con expresiones que ella no supo interpretar. Uno de ellos, un hombre mayor con bigote gris, le dijo: «Señora Ruiz, lamentamos su pérdida. Investigaremos, pero por ahora quédese en casa. No salga. Si recuerda algo, llámenos». Había algo en su tono, algo que sonaba más a advertencia que a consuelo. Esa noche, Clara no pudo dormir. Los niños lloraban en sus cuartos. Ella los abrazó, les mintió diciéndoles que todo estaría bien, que papá estaba en el cielo ahora, cuidándolos. Pero no se lo creía ni ella misma, porque había visto algo en los ojos de Roberto antes de morir. No era paz, era terror. Al tercer día después del funeral, comenzó lo extraño. Clara estaba cosiendo en el taller cuando notó un auto negro estacionado frente a su casa. No se movió en horas. Los vidrios polarizados no dejaban ver adentro. Esa tarde, cuando fue a recoger a los niños de la escuela, vio a un hombre con traje oscuro parado al otro lado de la calle, observándola. Ella aceleró el paso, tomó a Miguel y Sofía de las manos y caminó rápido hacia casa. El hombre no la siguió, pero su mirada la quemó hasta que doblaron la esquina. Por la noche encontró la ventana de la cocina entreabierta. Estaba segura de haberla cerrado. Nada faltaba, pero todo parecía movido, como si alguien hubiera buscado algo. Clara llamó a la policía otra vez. El mismo oficial vino, revisó la casa y le dijo con tono cansado: «No hay señales de entrada forzada, señora. Quizás olvidó cerrarla». Ella insistió: «Alguien estuvo aquí». «Lo sé». Él suspiró. «Está pasando por un momento difícil. Es normal estar paranoica. Descanse». Y se fue. Pero Clara no estaba loca. Algo andaba mal, muy mal. El teléfono empezó a sonar a medianoche.
Clara contestaba, silencio, respiración pesada al otro lado, y luego colgaban. Ocurrió 3 noches seguidas. La cuarta noche, una voz masculina habló finalmente. Sabemos que tienes algo que nos pertenece. Devuélvelo y te dejaremos en paz. Clara sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. No sé de qué habla. Mi marido murió. No tengo nada. La voz rió, un sonido frío y metálico. Tu marido era un ladrón y los ladrones pagan. Si no quieres que tus hijos paguen también, encuéntralo y entrégalo. Clic. La llamada terminó. Clara se quedó temblando en la oscuridad de su cuarto, el teléfono todavía en su mano. Hijos. Habían mencionado a sus hijos. Eso lo cambiaba todo. Eso lo hacía real y tangible y aterrador de una manera que cortaba más profundo que cualquier otra cosa. Se levantó, fue a los cuartos de Miguel y Sofía y los vio dormir, sus rostros inocentes, sus respiraciones suaves, y supo que tenía que hacer algo. No podía esperar a que esos hombres vinieran por ellos. Roberto le había dicho algo sobre una casa, Musgo, norte. Quizás allí estaban las respuestas, quizás allí estaba la salvación. Al día siguiente, Clara no llevó a los niños a la escuela. Les dijo que estaban enfermos. Cerró el taller y comenzó a recordar. Hacía años, cuando estaban recién casados, Roberto la había llevado a un viaje al norte del país. Habían acampado cerca de unas ruinas indígenas. Él le había mostrado una casa vieja, abandonada, cubierta completamente de musgo verde brillante. Este lugar es especial, le había dicho entonces con una sonrisa misteriosa. Si alguna vez nos perdemos, nos encontraremos aquí. Ella había reído, le pareció romántico. Ahora entendía que no era romance, era un plan de escape. Roberto había preparado esto, sabía que algo podía pasar y le había dado una salida. Clara buscó entre las cosas de su marido. Encontró un mapa viejo doblado en el fondo de un cajón, con una marca roja en el norte, coordenadas escritas a mano y una nota. Para mi Clara, si lees esto es porque fallé. Lo siento, protege a nuestros hijos. Allí encontrarás lo que necesitas. Las lágrimas cayeron sobre el papel, borrando un poco la tinta. Pero ella ya había memorizado las coordenadas. Esa noche, Clara tomó la decisión. Se irían. No había otra opción. Empacó una mochila con ropa para los 3, algo de comida, los documentos importantes y el poco dinero que tenía ahorrado. Les dijo a los niños que harían un viaje sorpresa. Miguel, el mayor, la miró con desconfianza. Mamá, ¿qué está pasando? ¿Por qué estás llorando? Clara se limpió las lágrimas rápido. No es nada, mi amor. Solo extraño a tu papá. Pero él querría que hiciéramos esto. Confía en mí. Sofía abrazó su muñeca favorita. Vamos a volver. Clara no supo qué responder. Claro que sí, cariño. Otra mentira. A las 2 de la madrugada salieron por la puerta trasera. Clara había apagado todas las luces 1 hora antes, simulando que dormían. Caminaron 3 cuadras hasta la avenida principal, donde tomaron un taxi. A la terminal de autobuses, dijo Clara, su voz más firme de lo que sentía. El taxista la miró por el espejo. A esta hora. Ella asintió. Él no preguntó más. Durante el trayecto, Clara miró por la ventana trasera constantemente. Ningún auto los seguía, pero el miedo no se iba. Era como un animal vivo dentro de su pecho. La terminal estaba casi vacía. Compraron boletos para un pueblo al norte, el más cercano a las coordenadas del mapa. El autobús salía en 20 minutos. Clara se sentó en una esquina con los niños, abrazándolos, tratando de parecer invisible. Miguel susurró, «Mamá, tengo miedo». Ella besó su cabeza. «Yo también, mi amor, pero vamos a estar bien, te lo prometo». En ese momento vio algo que le heló la sangre. Un hombre con traje negro entró a la terminal.
Miró alrededor. Sus ojos se detuvieron en Clara por un segundo eterno. Ella se encogió, escondió su rostro. El hombre comenzó a caminar hacia ellos. Clara sintió que el mundo se detenía, y entonces, como un milagro, el altavoz anunció: autobús con destino norte, abordaje inmediato. Clara agarró a los niños y corrió. Subieron al autobús. Ella no miró atrás. Se sentaron hasta atrás. El autobús arrancó. Y solo entonces, cuando salieron de la terminal y la ciudad comenzó a desaparecer detrás de ellos, Clara se permitió respirar. Pero sabía que no estaban a salvo. No todavía. El viaje duró 8 horas. Clara no durmió. Cada vez que el autobús se detenía, ella miraba por la ventana, buscando autos sospechosos, caras conocidas, señales de peligro. Los niños dormitaban contra ella. Sofía apretaba su muñeca. Miguel murmuraba en sueños. Clara los miraba y sentía un amor tan grande que dolía. Haría cualquier cosa por ellos, cualquier cosa. Al amanecer, llegaron al pueblo. Un lugar pequeño, polvoriento, rodeado de montañas y bosques. Clara preguntó direcciones a un vendedor de frutas. Él la miró extraño cuando mencionó la casa del musgo, pero señaló hacia el norte. Allá arriba, en las montañas, hay ruinas viejas. Algunos dicen que los indígenas las usaban, pero nadie va allá. Es peligroso. Hay cascadas y cuevas. Clara agradeció y comenzó a caminar con los niños. No tenían dinero para un taxi y no quería llamar más la atención. Caminaron por 2 horas bajo el sol creciente. Miguel se quejaba del cansancio. Sofía lloraba. Clara los animaba como podía. Ya casi llegamos. Serán valientes un poco más. Finalmente, el bosque se cerró alrededor de ellos. El sendero se volvió difícil y entonces, entre los árboles, Clara la vio, la casa, cubierta completamente de musgo verde brillante, como si la naturaleza la hubiera reclamado. Parecía una tumba. Sí, quieres saber qué pasó después, ¿verdad? Pero antes, déjame pedirte un favor. Si esta historia te está atrapando, si quieres saber cómo Clara y sus hijos sobrevivieron, suscríbete al canal. Dale a esa campanita para no perderte el resto. Y en los comentarios, dime de dónde me estás viendo, de qué país, de qué ciudad. Quiero saber dónde está mi gente. Ahora sí, sigamos, porque lo que Clara encontró dentro de esa casa cambiaría todo, y el verdadero peligro apenas comenzaba. Clara empujó la puerta de madera podrida. Crujió, pero cedió. El interior estaba oscuro y húmedo. Olía a tierra y agua. Los niños se aferraron a ella. «Mamá, este lugar da miedo», dijo Sofía con voz temblorosa. Clara encendió la linterna de su teléfono. La luz reveló una habitación pequeña, completamente cubierta de musgo en las paredes. El piso estaba mojado, y en el centro había una abertura en la tierra, como un pozo. Clara se acercó despacio. El sonido de agua fluyendo venía desde abajo. Y entonces vio algo más. Una caja de metal oxidado junto al pozo, medio enterrada. Clara la sacó con esfuerzo. Estaba cerrada con un candado viejo, pero al lado había una llave colgando de un clavo en la pared. Roberto lo había dejado todo preparado. Con manos temblorosas, Clara abrió la caja. Dentro había fajos de billetes, miles de dólares, documentos, pasaportes falsos con sus fotos pero nombres diferentes, y una carta. Clara la desdobló con cuidado, la letra de Roberto. Su corazón se partió al verla. Mi amada Clara, si estás leyendo esto, significa que fallé en protegerte de otra manera. Perdóname por las mentiras. Perdóname por el hombre que fui. Trabajé para gente mala. Transportaba cosas que no debía. Pero cuando nacieron nuestros hijos, quise salir. Intenté irme y me dejaron con una condición, una última entrega. Pero descubrí que esa entrega era algo imperdonable. Armas que matarían niños.
No pude hacerlo. Robé la mercancía y la escondí. Sabía que vendrían por mí, sabía que me matarían, así que preparé esto. El dinero es limpio, ahorros míos de años. Los documentos son reales. Debajo de esta casa hay un manantial. El agua que brota es especial. Los indígenas la llamaban el agua de la vida. Contiene minerales raros. Vale una fortuna. Los derechos de la tierra están a tu nombre ahora, en los documentos legales que encontrarás en el sobre amarillo. Véndelos si necesitas más dinero, pero primero escapa. Hay un túnel debajo del pozo. Síguelo hacia el norte. Te llevará a un pueblo seguro. Allí busca a un hombre llamado Don Emilio. Él me debe la vida. Te ayudará. Clara, eres más fuerte de lo que crees. Siempre lo fuiste. Cuida de nuestros hijos. Vive la vida que yo no pude darte. Te amé cada día. Roberto. Clara lloró en silencio. Miguel leyó la carta sobre su hombro. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Papá era malo. Clara lo abrazó fuerte. No, mi amor. Papá cometió errores, pero nos amaba y nos está protegiendo todavía. Pero no había tiempo para duelo, porque afuera Clara escuchó voces, hombres, cerca. Su corazón se detuvo. Los habían encontrado. Clara apagó la linterna de inmediato. La oscuridad los tragó. Sofía comenzó a sollozar, pero Clara cubrió su boca con suavidad. «Shh, mi amor, silencio, por favor». Las voces afuera se hacían más claras. 2 hombres, quizás 3, tiene que estar aquí. El taxista dijo que preguntó por las ruinas. Revisa todo. Si encuentras a la mujer, tráela viva. Los niños no importan. Clara sintió que la rabia y el terror se mezclaban en su pecho. No importan. Habían dicho que sus hijos no importaban. Esas palabras la despertaron de una manera que el miedo nunca podría. Miró hacia el pozo, el túnel, la única salida. Tomó la mochila, metió el dinero y los documentos rápidamente. Los pasaportes, la carta de Roberto, todo. Miguel la miraba con ojos enormes. «Mamá, ¿qué vamos a hacer?» Clara lo tomó del rostro. «Vamos a bajar por ese pozo. Hay un túnel. Nos llevará a un lugar seguro. Pero tienes que ser valiente. Los 2 tienen que ser valientes. Podemos hacerlo». La puerta de la casa crujió. Alguien empujaba desde afuera. Clara no esperó más. Se colgó la mochila, tomó a Sofía en brazos y le susurró a Miguel: «Baja primero. Yo te sigo con tu hermana. Rápido». Miguel miró el pozo oscuro. El agua sonaba como un río subterráneo, profundo y aterrador. Pero su madre lo miraba con esos ojos que le decían que no había otra opción. Así que respiró hondo y comenzó a bajar por las rocas húmedas que formaban una especie de escalera natural en el interior del pozo. Clara lo seguía, cargando a Sofía que temblaba en sus brazos. «No mires abajo, mi amor, solo agárrate de mí». Las rocas estaban resbalosas. Cada paso era una apuesta. Una caída significaría huesos rotos o algo peor. Arriba, la puerta finalmente cedió. Clara escuchó las botas entrando. La luz de linternas potentes iluminó el interior de la casa. «Revisa todo». Clara bajó más rápido, desesperada. Su pie resbaló. Por un segundo terrible, pensó que caerían, pero Miguel la agarró del brazo desde abajo. «Te tengo, mamá». Ese niño de 11 años la sostuvo con una fuerza que no debería tener. Y juntos llegaron al fondo. El agua les llegaba a las rodillas, fría como hielo. El túnel se extendía frente a ellos, estrecho y oscuro. Arriba, escucharon la voz: «Hay un pozo aquí, baja a revisar». Clara encendió la linterna del teléfono otra vez y comenzó a caminar por el túnel, empujando a los niños adelante. «Corran, no miren atrás, corran». El túnel era una pesadilla. Las paredes de roca estaban tan cerca que Clara tenía que agacharse. El agua fluía en dirección contraria, golpeándolos, empapándolos completamente. Sofía lloraba sin control ahora.
Miguel jadeaba, tropezando cada pocos pasos, y detrás de ellos, Clara escuchó el chapoteo de botas en el agua. Los perseguían. «Están en el túnel, vamos». La voz resonaba, amplificada por las paredes de piedra. Clara empujó a los niños más fuerte, más rápido. Tienen que ir más rápido. Su corazón latía tan fuerte que pensó que explotaría. El túnel parecía no tener fin. Seguían y seguían. El agua cada vez más profunda, llegándoles ahora a la cintura. Clara cargó a Sofía sobre sus hombros. Miguel nadaba a su lado, luchando contra la corriente, y entonces la linterna del teléfono parpadeó. La batería estaba muriendo. «No, no, no», susurró Clara, pero la luz se apagó. Quedaron en oscuridad total. Sofía gritó. Clara también quiso gritar, pero se contuvo. «Toquen las paredes, síganlas, no se separen». Avanzaron a ciegas, tropezando, golpeándose contra las rocas. Las manos de Clara sangraban, Miguel tosía agua, y las voces detrás se acercaban. Podían ver las luces de sus perseguidores reflejándose en las paredes del túnel. Estaban perdiendo terreno, y entonces Clara sintió algo diferente. El aire cambió. Ya no era ese aire pesado y encerrado del túnel. Era fresco, había una corriente. «Adelante, hay algo adelante», jadeó. Avanzaron con las últimas fuerzas, y de repente el túnel se abrió. Cayeron hacia adelante, rodando por una pendiente de tierra y rocas, hasta que se detuvieron en un claro del bosque. La luz del sol los cegó. Clara se levantó tambaleante, arrastrando a los niños. Estaban del otro lado de la montaña. El túnel los había llevado a través, pero no había tiempo para celebrar. Escucharon los gritos detrás. Los hombres salían del túnel. Clara corrió, tomó a Sofía de la mano, Miguel del otro lado, y corrieron entre los árboles. Sus piernas ardían, sus pulmones no podían más, pero el miedo los impulsaba. Corrieron hasta que Clara vio algo entre los árboles. Una carretera, un auto viejo estacionado, y junto a él un hombre mayor arreglando una llanta. Clara no lo pensó. Corrió hacia él, arrastrando a los niños. «Por favor, ayúdenos, por favor». El hombre levantó la vista, sorprendido. Vio a Clara empapada, sangrando, con dos niños aterrorizados, y luego vio a los hombres emergiendo del bosque detrás de ellos, hombres con armas. El viejo entendió de inmediato. «Suban, rápido». No hizo preguntas. Clara metió a los niños en el asiento trasero y se lanzó dentro. El viejo arrancó el auto con un rugido. Las llantas chirriaron. Los hombres corrieron hacia ellos. Uno levantó su arma. Clara gritó: «¡Agáchense!». Un disparo. La ventana trasera explotó en 1000 pedazos. Sofía chilló. Pero el auto ya estaba alejándose por la carretera de tierra, dejando una nube de polvo detrás. Clara abrazaba a los niños, protegiéndolos con su cuerpo, esperando más disparos. Pero no llegaron. El viejo conducía como si conociera cada curva de esa carretera. Después de 10 minutos que parecieron horas, aminoró la velocidad. Clara levantó la vista. «Gracias, gracias, no sé cómo agradecer». El viejo la miró por el espejo retrovisor. Sus ojos eran cafés y cansados, pero amables. «No tienes que agradecerme, pero dime una cosa, eres Clara, ¿verdad? Clara Ruiz». El estómago de Clara se apretó. «¿Cómo sabe mi nombre?». El viejo suspiró. «Porque Roberto me dijo que vendrías. Me dijo que si algún día aparecías en estos rumbos, corriendo y asustada, tenía que ayudarte. Soy don Emilio». Clara sintió que las lágrimas volvían. Roberto, incluso después de muerto, seguía cuidándolos. Él le habló de nosotros. Don Emilio asintió. «Me salvó la vida hace 20 años. Le debo todo. Y pago mis deudas. Ahora cállense y descansen. Los llevaré a un lugar seguro». Don Emilio los llevó a un pueblo pequeño, escondido entre las montañas. Un lugar donde todos se conocían y los forasteros eran notados de inmediato.
pero también protegidos si don Emilio los respaldaba. Tenía una casa modesta de adobe, con un jardín lleno de flores y gallinas que correteaban libres. «Quédense aquí el tiempo que necesiten», les dijo, mostrándoles una habitación pequeña con 2 camas. «Nadie sabrá que están aquí». Clara no podía dejar de temblar. La adrenalina comenzaba a abandonar su cuerpo y el agotamiento la golpeaba como una ola. Los niños se dejaron caer en las camas, todavía empapados y sucios. Don Emilio trajo toallas y ropa limpia. «Báñense, coman algo, luego hablaremos». Esa noche, después de que los niños se durmieron profundamente por primera vez en días, Clara se sentó con don Emilio en la cocina. Él le sirvió café caliente. Ella tomó la taza con manos temblorosas. «¿Qué hago ahora? No puedo volver. Esos hombres quieren matarme». Don Emilio bebió su café despacio. «Roberto me contó algunas cosas antes de morir. Me llamó, ¿sabes? 2 días antes. Me dijo que si algo le pasaba, viniera a cuidar de ti. Pero para cuando llegué a la ciudad ya era tarde. Ya estabas huyendo». Clara sintió un nudo en la garganta. «¿Qué más le dijo? ¿Quiénes son esos hombres? ¿Qué quieren?» Don Emilio suspiró profundo. «Roberto trabajaba para el cártel de los Ríos. No sé si sabías». «Lo sé», interrumpió Clara, su voz quebrada. «Encontré su carta. Lo sé todo». El viejo asintió. «Entonces, sabes que robó algo. Armas. Armas que iban a venderse a un grupo guerrillero. Millones de dólares en mercancía. El cártel no perdona eso. Nunca. Matarían a 10 familias para recuperar esas armas o para dar ejemplo». Clara sintió el pánico subir otra vez. «Pero yo no sé dónde están. Roberto no me dijo dónde las escondió. Solo me dejó dinero y documentos. ¿Cómo les hago entender que no las tengo?» Don Emilio la miró fijo. «No puedes hacerles entender nada. Para ellos, tú eres el último vínculo con Roberto. Piensan que sabes algo. Y aunque les jures que no, no te creerán. Así funciona esa gente. La única forma de estar segura es desaparecer, completamente». Clara sintió que el suelo se abría bajo ella. «Desaparecer. ¿Pero cómo? Tengo hijos. Tienen que ir a la escuela, tener una vida normal». «Ya no hay vida normal para ustedes», dijo don Emilio, su voz dura pero no cruel. «Lo siento, pero es la verdad. Ahora tienen que convertirse en otras personas». Los siguientes días fueron extraños y dolorosos. Don Emilio consiguió todo lo necesario. Un falsificador de documentos de confianza, un fotógrafo discreto, nuevos certificados de nacimiento. Clara Ruiz murió oficialmente. Ahora se llamaba Rosa Méndez. Miguel era ahora Tomás. Sofía era Lucía. Memorizaron sus nuevos nombres, sus nuevas fechas de nacimiento, su nueva historia. «Son de un pueblo del sur», les decía don Emilio, haciéndolos repetir. «Su padre murió en un accidente de trabajo. Su madre es costurera. Se mudaron aquí buscando un nuevo comienzo. Repitan eso hasta que lo crean». Clara, no, Rosa, practicaba frente al espejo. «Soy Rosa Méndez, soy Rosa Méndez». Pero cada vez que lo decía, sentía que perdía un pedazo de sí misma. ¿Quién era realmente? Sofía, ahora Lucía, lloraba por las noches. «No quiero llamarme Lucía. Quiero ser yo». Clara la abrazaba, llorando también. «Lo sé, mi amor, yo también, pero tenemos que hacerlo para estar seguras, para estar juntas». Miguel, ahora Tomás, no decía nada, pero Clara veía en sus ojos que algo había cambiado. Había crecido años en días. Había visto cosas que ningún niño debería ver, y eso la partía por dentro. Un mes después, estaban instalados en una casa pequeña al otro lado del pueblo. Don Emilio les había conseguido un lugar. Clara, Rosa,
Había abierto un pequeño taller de costura otra vez. Era lo único que sabía hacer. Los niños iban a la escuela local. Al principio fueron tímidos, asustados de hablar con alguien, de que descubrieran su secreto, pero los niños son adaptables. Poco a poco, Miguel comenzó a hacer amigos. Sofía reía otra vez. Clara trabajaba desde el amanecer hasta la noche, cosiendo vestidos, arreglando pantalones, tratando de construir una vida de la nada. Era agotador. Era solitario, pero estaban vivas, y eso era lo que importaba. Por las noches, Clara sacaba la carta de Roberto y la leía una y otra vez. Las palabras ya estaban borrosas de tanto tocarlas. «Eres más fuerte de lo que crees». Quería creerle. Algunos días lo lograba. Otros días se sentaba en el piso de su taller y lloraba hasta quedarse sin lágrimas. Extrañaba su vida anterior, extrañaba su nombre, extrañaba despertar sin miedo. Pero el miedo nunca se fue del todo. Siempre estaba ahí, un susurro en el fondo de su mente. Te van a encontrar, solo es cuestión de tiempo. Y tenía razón. 3 meses después de su llegada, cuando Clara comenzaba a creer que quizás, solo quizás, estarían seguras para siempre, ocurrió el error. Sofía había hecho una amiga en la escuela, una niña dulce llamada Ana. Jugaban juntas todos los días. Y un día, la mamá de Ana invitó a Sofía a una fiesta de cumpleaños. Clara dudó, pero Sofía le rogó. «Por favor, mami, nunca he ido a una fiesta aquí. Por favor». Clara cedió. Era solo una fiesta. ¿Qué podría pasar? La fiesta fue en el jardín de la casa de Ana. Había globos y pastel y niños corriendo por todos lados. Los padres tomaban fotos. Una madre se acercó a Clara. «Qué linda tu hija. ¿Puedo tomarles una foto juntas?» Clara iba a decir que no, pero Sofía ya estaba posando, sonriendo. La cámara hizo clic, y en ese momento, Clara supo que había cometido un error, pero ya era tarde. La madre subió la foto a redes sociales esa misma noche. «Fiesta de cumpleaños de mi pequeña Ana con sus amigas». Etiquetó la ubicación, el pueblo, la fecha, todo estaba ahí. Y en algún lugar, a cientos de kilómetros de distancia, alguien vio esa foto. Alguien que buscaba a una mujer con 2 niños. Alguien con recursos y conexiones. Y comenzó a hacer preguntas. Pasaron 2 semanas. Clara no sabía nada de la foto. Seguía su rutina. Cosía, cocinaba. Llevaba a los niños a la escuela. Pero entonces, un día, mientras cerraba el taller, vio algo que le heló la sangre. Un auto negro, vidrios polarizados, estacionado al final de la calle, exactamente como aquellos autos en su antigua ciudad. Clara sintió que el mundo se detenía. No podía ser. Eran solo coincidencias. Este pueblo estaba lleno de autos, pero al día siguiente, el auto seguía ahí. Y al tercer día, Clara vio a un hombre salir de él. Traje oscuro, lentes de sol, mirando hacia su taller, hacia su casa. Clara corrió a casa de don Emilio. «Los vi, están aquí, nos encontraron». El viejo se puso serio de inmediato. «¿Estás segura?» Clara asintió, temblando. «El auto, el hombre, es igual que antes». Don Emilio maldijo en voz baja. «¿Cómo? ¿Cómo nos encontraron?» Clara no sabía. Había sido tan cuidadosa, pero entonces recordó. La fiesta, la foto. Se lo dijo a don Emilio. Él cerró los ojos. Las redes sociales, por supuesto, escanean todo. Usan reconocimiento facial. Dios, fuimos unos tontos. Clara sentía que se ahogaba. «¿Qué hacemos? Tengo que sacar a los niños de la escuela. Tenemos que irnos». «No», dijo don Emilio, agarrándola del brazo. «Si huyes ahora, sabrán que los descubriste. Te seguirán. Esta vez no escaparás». Clara lo miró desesperada. «¿Entonces qué? Me quedo y espero a que vengan por mí». Don Emilio pensó rápido.
Tienes que enfrentarlos, pero no sola. Voy a llamar a algunos amigos, gente de confianza. Vamos a preparar una trampa. Clara no entendía. Una trampa, pero yo no soy una guerrera. Soy solo una costurera. No sé pelear, no sé. No tienes que pelear, interrumpió don Emilio. Solo tienes que ser el anzuelo, el resto lo haremos nosotros. Esa noche, don Emilio reunió a 5 hombres en su casa. Todos mayores, todos con caras curtidas por el tiempo y el trabajo duro, pero en sus ojos había algo más. Experiencia, conocimiento de cosas que Clara no quería imaginar. Estos hombres le deben favores a tu marido, explicó don Emilio. Roberto ayudó a cada uno de ellos en algún momento. Ahora es tiempo de pagar. Los hombres asintieron. Uno de ellos habló: sabemos lo que hay que hacer, pero señora, tiene que ser valiente, tiene que confiar en nosotros. Clara miró a esos extraños que estaban dispuestos a arriesgar sus vidas por ella, por sus hijos, por una deuda con un muerto, y sintió algo que no había sentido en meses: esperanza. Confío en ustedes, dijo, su voz más firme de lo que esperaba. ¿Qué necesitan que haga? El plan era simple pero peligroso. Clara continuaría su rutina normal. Llevaría a los niños a la escuela, trabajaría en el taller, pero don Emilio y sus hombres la vigilarían desde las sombras. Cuando los sicarios del cártel finalmente hicieran su movimiento, cuando trataran de agarrarla, ellos intervendrían. Van a querer llevarte viva, explicó uno de los hombres, para interrogarte, para saber dónde están las armas. Eso nos da tiempo. Pero tienes que mantener la calma. No grites, no corras, solo sigue caminando hasta que ellos se acerquen. Clara escuchaba con el corazón en la garganta. ¿Cómo iba a mantener la calma cuando supiera que hombres armados estaban a punto de secuestrarla? Pero pensó en Miguel y Sofía. Pensó en que si ella no hacía esto, si no terminaba con esta persecución ahora, sus hijos nunca estarían seguros. Vivirían huyendo para siempre. Y ella no quería eso para ellos. Lo haré, dijo finalmente. Haré lo que sea necesario. Don Emilio le puso una mano en el hombro. Roberto estaría orgulloso de ti. Clara no estaba tan segura, pero no importaba. Esto no era por orgullo, era por supervivencia. Al día siguiente, Clara llevó a los niños a la escuela como siempre. Besó sus frentes. Les dijo que los amaba. Miguel la miró extraño. Mamá, estás actuando raro. ¿Pasa algo? Clara forzó una sonrisa. No, mi amor, solo los quiero mucho. Miguel no parecía convencido, pero Sofía ya estaba corriendo hacia sus amigas. Clara los vio entrar a la escuela y entonces se dio la vuelta. Caminó hacia su taller. Sentía los ojos en ella. El auto negro estaba estacionado 3 cuadras más allá. Clara respiró profundo. Abrió el taller. Comenzó a trabajar en un vestido. Sus manos temblaban tanto que se pinchó con la aguja 3 veces. Y entonces, a media tarde, escuchó la campana de la puerta. Clara levantó la vista. Un hombre entró. Traje oscuro, lentes de sol. La misma persona que había visto junto al auto. Cerró la puerta detrás de él. Le puso seguro. Clara dejó de respirar. Señora Ruiz, dijo el hombre, su voz suave pero amenazante. O debería decir, señora Méndez. Pensó que podía esconderse de nosotros. Clara se puso de pie, retrocediendo. No sé de qué habla. Mi nombre es Rosa. No me mienta, interrumpió el hombre, dando un paso adelante. Sabemos quién es. Sabemos dónde están sus hijos. Y si no quiere que algo les pase, nos va a decir dónde escondió su marido nuestra mercancía. Clara sintió la rabia explotar dentro de ella. No sé dónde está. Ya se los dije. Mi marido no me dijo nada. El hombre sonrió, una sonrisa fría. Entonces tendremos que refrescarle la memoria.
Sacó una pistola, la apuntó a Clara. «Vamos, va a venir con nosotros muy tranquila». Y en ese momento, mientras Clara miraba el cañón de esa pistola, no sintió miedo. Sintió claridad. Estos hombres nunca pararían, aunque les dijera la verdad 1000 veces, aunque jurara sobre la vida de sus hijos, nunca le creerían. Y sus hijos nunca estarían seguros mientras ella viviera como fugitiva. Así que en lugar de retroceder, Clara dio un paso adelante. «Si me va a disparar, hágalo, pero le juro por Dios que no sé nada». El hombre la miró sorprendido. No esperaba esa reacción, y en ese segundo de duda, las ventanas del taller explotaron. Don Emilio y sus hombres entraron como una tormenta. Uno de ellos desarmó al sicario de un golpe, otro lo tiró al suelo. En segundos estaba sometido, con las manos atadas. Clara se dejó caer en su silla, temblando. Don Emilio se acercó a ella. «¿Estás bien?». Ella asintió, incapaz de hablar. El sicario en el suelo gritaba amenazas. «Saben quién soy, saben para quién trabajo. Nos van a matar a todos». «Cállate», gruñó don Emilio y lo golpeó en la cara. El hombre se quedó callado. Clara miró a don Emilio. ¿Y ahora qué? El viejo sonrió, pero no era una sonrisa feliz. «Ahora, este hombre nos va a decir cuántos más vinieron y vamos a terminar esto de una vez». Pero antes de que alguien pudiera decir nada más, el teléfono de Clara sonó, un número desconocido. Ella miró la pantalla, confundida. Don Emilio asintió. «Contesta, ponlo en altavoz». Clara presionó el botón. «Hola». Una voz de hombre, tranquila, educada, aterradora. «Señora Ruiz, tenemos a su hijo». El mundo de Clara se detuvo. Las palabras resonaban en su cabeza como un eco interminable. «Tenemos a su hijo». No podía respirar, no podía moverse. Solo podía mirar el teléfono en su mano como si fuera una serpiente venenosa. Don Emilio le arrebató el teléfono. «¿Dónde está el niño? ¿Qué quieren?». La voz al otro lado rió. Un sonido frío que heló la sangre de todos en la habitación. «¿Qué quiero? Quiero mis armas. Quiero los 20 millones de dólares en mercancía que el esposo de esta señora robó. Y los quiero en 24 horas. Si no, el niño muere, lento, doloroso, y ella va a escuchar cada grito». Clara sintió que sus piernas cedían. Don Emilio la sostuvo. «Escúcheme bien, cobarde. No saben con quién se están metiendo». «No», interrumpió la voz. «Usted no sabe con quién se está metiendo, viejo. Pensó que podía jugar al héroe. Pensó que podía esconder a esta mujer. Pero nosotros tenemos ojos en todas partes. Ahora pásenme a la señora Ruiz. Quiero que ella escuche a su hijo». Hubo un ruido de forcejeo, y entonces la voz de Miguel, aterrorizada, llorando. «Mamá, mamá, ayúdame. Tengo miedo. Dijeron que me van a...». El sonido se cortó. Clara gritó. «Miguel, Miguel». Pero la voz del hombre volvió. «Tienen hasta mañana a esta misma hora. Les mandaré la ubicación para el intercambio, las armas por el niño. Si vienen con policía, si intentan algo inteligente, encontrarán su cuerpo en pedazos. ¿Entendido?». La llamada terminó. Clara cayó de rodillas. Un sollozo desgarrador salió de su garganta. «Mi hijo, mi bebé, lo tienen, van a matarlo». Don Emilio se arrodilló junto a ella. «Escúchame, no van a matarlo, no todavía. Lo necesitan vivo para obligarte a hablar. Tenemos tiempo». «No tenemos nada», gritó Clara, su rostro empapado en lágrimas. «No tengo las malditas armas. Roberto nunca me dijo dónde las escondió. ¿Cómo voy a dárselas si no las tengo? Van a matar a mi hijo y no puedo hacer nada para salvarlo». Los hombres en la habitación se miraron entre ellos. El sicario atado en el suelo sonrió con malicia. «Te lo dije, no pueden ganar. El cártel de los ríos siempre gana».
Don Emilio lo pateó en las costillas. El hombre gruñó, pero siguió sonriendo. Mátenme si quieren, no cambiará nada. Ese niño está muerto. Clara sintió algo romperse dentro de ella. No era tristeza, no era miedo, era furia. Una rabia tan grande que consumía todo lo demás. Se puso de pie lentamente. Sus ojos ya no lloraban. Estaban secos y duros como piedras. ¿Dónde lo tienen? El sicario la miró. No te lo voy a decir. Clara caminó hacia él. Tomó la pistola que uno de los hombres de don Emilio tenía en el cinturón. Antes de que alguien pudiera detenerla, apuntó el arma a la cabeza del sicario. Te voy a preguntar una vez más, ¿dónde tienen a mi hijo? Su voz era tan fría que asustó incluso a don Emilio. El sicario perdió su sonrisa. Vio algo en los ojos de Clara que lo hizo dudar. Esta mujer no estaba jugando. Esta mujer mataría. Espera, espera. Clara quitó el seguro del arma. El clic resonó en el silencio. ¿Dónde? El hombre tragó saliva. En el viejo molino. 5 kilómetros al este del pueblo. Pero están armados. Son 6 hombres. Nunca vas a poder. Clara le dio un culatazo en la cara. El hombre cayó inconsciente. Ella se dio la vuelta hacia don Emilio. Vamos a ir por mi hijo. Don Emilio negó con la cabeza. Clara, es una trampa. Quieren que vayas. Te están esperando. No me importa, dijo Clara, su voz como acero. Es mi hijo. Voy a ir, con ustedes o sin ustedes. Pero voy a ir. Los hombres de don Emilio se miraron entre ellos. Uno de ellos, un hombre con una cicatriz en la mejilla, habló. Roberto me salvó de la cárcel hace 10 años. Le debo mi libertad. Iré contigo, señora. Otro asintió. A mí me salvó la vida cuando me dispararon. Cuenta conmigo. Uno por uno, todos los hombres dijeron que irían. Don Emilio suspiró. Entonces necesitamos un plan, porque si simplemente entramos disparando, matarán al niño antes de que crucemos la puerta. Clara bajó el arma. Tenía razón. Necesitaban ser inteligentes. ¿Qué propones? Don Emilio extendió un mapa del área en la mesa. El viejo molino tiene 3 entradas. La principal, una lateral por donde entra el río y una trasera que da al bosque. Si ellos esperan que vengas por el frente, necesitamos entrar por atrás. Uno de los hombres señaló el mapa. Yo conozco ese molino. Trabajé ahí cuando era joven. Hay un sótano conectado por un túnel al sistema de drenaje del río. Si entramos por el agua, podemos llegar sin que nos vean. Clara miró el reloj. Eran las 4 de la tarde. Sofía todavía estaba en la escuela. Tengo que recoger a mi hija primero. No puedo dejarla sola. Si algo sale mal... Ve, dijo don Emilio. Llévala a casa de mi hermana en el pueblo vecino. Ella la cuidará. Nosotros prepararemos todo. Nos encontramos en el río a las 6. Para entonces ya será de noche. Tendremos la oscuridad de nuestro lado. Clara asintió. Tomó la mochila que siempre tenía preparada, la que nunca había desempacado desde que llegaron, porque en el fondo siempre supo que este día llegaría. Corrió a la escuela, recogió a Sofía. La niña preguntó por Miguel. ¿Dónde está Tomás? ¿Por qué no vino contigo? Clara se agachó a su altura. Le limpió una mancha de pintura de la mejilla. Miguel está ayudándome con algo importante. Pero tú te vas a quedar con la tía Marta esta noche. ¿Verdad que eso suena divertido? Sofía frunció el ceño. No era tonta. Algo malo pasa. Lo sé. Clara la abrazó tan fuerte que la niña se quejó. Te amo, más que a nada en el mundo. Lo sabes, ¿verdad? Sofía asintió contra su hombro. Yo también te amo, mami. Clara dejó a Sofía con la hermana de don Emilio, una mujer dulce que prometió cuidarla como si fuera su propia nieta. Luego condujo al punto de encuentro junto al río. Los hombres ya estaban ahí. Habían traído linternas, cuerdas y armas, muchas armas. Don Emilio le entregó una pistola a Clara.
¿Sabes usarla? Clara la tomó. Era pesada y fría en su mano. No, pero aprenderé. El hombre con la cicatriz le mostró cómo quitarle el seguro, cómo apuntar, cómo disparar. No pienses, solo apunta al centro del cuerpo y dispara. El retroceso te sorprenderá la primera vez, pero mantén el arma firme. Clara practicó los movimientos una y otra vez hasta que sus manos dejaron de temblar. Entonces don Emilio reunió a todos. Escuchen, esto no es un juego. Estos hombres son asesinos profesionales. Si nos descubren antes de llegar al niño, nos matarán a todos. Así que movernos en silencio, sin luces, hasta que estemos adentro. Y si alguien tiene que disparar, que sea certero. Una bala perdida puede alertarlos. Todos asintieron. Clara sintió el peso de la pistola en su cinturón. Nunca había imaginado que su vida llegaría a esto. Costurera convertida en soldado. Madre convertida en guerrera. Pero cuando pensaba en Miguel, atado y aterrorizado en alguna habitación oscura, todo lo demás desaparecía. Haría lo que fuera necesario. Entraron al río cuando el sol comenzaba a ocultarse. El agua estaba helada y les llegaba al pecho. Se movieron contra la corriente usando las rocas para mantener el equilibrio. El sonido del agua ocultaba sus movimientos. Después de 20 minutos de lucha contra el río, llegaron a la entrada del sistema de drenaje. Una boca oscura en la pared de piedra, apenas visible entre las plantas acuáticas. El hombre que conocía el molino entró primero. Por aquí. Cuidado con las rocas. Están resbalosas. Avanzaron en fila india por el túnel estrecho. El agua ahora les llegaba solo a las rodillas, pero el techo era tan bajo que tenían que agacharse. Clara respiraba corto. Los espacios cerrados siempre la habían asustado, pero pensaba en Miguel y seguía adelante. Finalmente, el túnel se abrió a un sótano inundado. Escaleras de piedra subían hacia arriba, y arriba se escuchaban voces, pasos. Clara contuvo la respiración. Don Emilio señaló hacia arriba y luego hizo una señal de silencio. Subieron las escaleras con extremo cuidado. Cada escalón crujía amenazando con delatarlos. Clara tenía el corazón en la garganta. Llegaron a una puerta de madera podrida. Don Emilio la empujó suavemente. Se abrió sin hacer ruido, y entonces estuvieron dentro del molino. El interior era un espacio enorme y oscuro. Máquinas viejas y oxidadas se alzaban como esqueletos en la penumbra. Vigas de madera cruzaban el techo alto, y al otro lado del espacio, iluminada por una sola lámpara, había una oficina con ventanas de vidrio sucio. Dentro se veían sombras moviéndose, hombres hablando. Y atado a una silla, con la cabeza caída hacia adelante, estaba Miguel. Clara sintió que se le partía el corazón. Su hijo, su pequeño, cuánto había sufrido. Don Emilio le puso una mano en el hombro. Espera, tenemos que contar cuántos son. Planear el movimiento. Clara contó. 4 hombres en la oficina, 2 más patrullando el perímetro del molino. 6 en total. Como había dicho el sicario, todos armados. Don Emilio dividió a su grupo. 2 de ustedes encárguense de los guardias afuera, sin disparos si es posible. Cuchillos, silencio. El resto entramos a la oficina. Clara, tú te quedas atrás hasta que aseguremos la zona. No, dijo Clara, su voz firme. Voy adelante, es mi hijo. Don Emilio iba a discutir, pero vio algo en los ojos de Clara que lo detuvo. Esta mujer había cambiado. Ya no era la costurera asustada que había llegado a su puerta hace meses. Era una madre dispuesta a matar o morir por su hijo, y eso la hacía más peligrosa que cualquiera de ellos. Está bien, pero sigues mis órdenes. Cuando te diga que dispares, disparas. Cuando te diga que te agaches, te agachas. ¿Entendido? Clara asintió. Se movieron como sombras entre las máquinas. 2 de los hombres de don Emilio
desaparecieron en la oscuridad para encargarse de los guardias exteriores. Clara, don Emilio y los otros tres avanzaron hacia la oficina. Podían escuchar las voces con más claridad ahora. Uno de los sicarios se reía. «¿Crees que la mujer venga?» Quizás decidió que el niño no valía tanto la pena. Otro respondió: «Vendrá. Las madres siempre vienen. Son predecibles». Clara apretó la pistola con más fuerza. Predecibles. Iban a ver qué tan predecible era. Don Emilio levantó 3 dedos. 3, 2, 1. Patearon la puerta de la oficina. Todo explotó en caos. Los sicarios gritaron, buscando sus armas. Don Emilio disparó primero. Uno cayó. Los hombres con él también dispararon. Otro sicario cayó, pero los otros 2 lograron tomar cobertura detrás de un escritorio, disparando de vuelta. Las balas silbaban por todas partes. Clara se tiró al suelo, arrastrándose hacia Miguel. Su hijo levantó la cabeza, los ojos hinchados y llenos de lágrimas. «Mamá, estoy aquí, mi amor, estoy aquí». Clara llegó hasta él, comenzó a desatar las cuerdas que lo sujetaban, pero entonces sintió el frío del metal en su nuca. Una pistola se congeló, una voz detrás de ella. «No te muevas o te vuelo los sesos». Era el 6.º hombre, el que todos habían olvidado. El líder había estado escondido en una habitación trasera todo el tiempo. «Bajen las armas», gritó el hombre. Don Emilio y sus compañeros se detuvieron. Miraron a Clara con la pistola en su cabeza. Lentamente bajaron sus armas. El líder sonrió. «Eso está mejor. Ahora, señora Ruiz, vamos a tener esa conversación que hemos estado posponiendo. ¿Dónde están mis armas?» Clara respiraba agitadamente. Podía sentir el cañón de la pistola presionando su cráneo, pero en lugar de miedo, sintió algo diferente: claridad. Recordó la carta de Roberto, el sobre amarillo, los documentos legales, y de repente entendió. «No hay armas», dijo Clara, su voz sorprendentemente calmada. El hombre se rió. «No me mientas». «No estoy mintiendo», interrumpió Clara. «Nunca hubo armas. Roberto nunca las robó. Eso fue lo que les hizo creer. Pero lo que realmente robó fue información, documentos, pruebas de todos sus crímenes, nombres, fechas, cuentas bancarias, rutas de tráfico, todo». El silencio cayó en la habitación. El líder presionó la pistola más fuerte. «Estás mintiendo». «No», dijo Clara. «Y esos documentos ya están en manos de la Policía Federal. Los envié esta mañana. Roberto los dejó en la casa del musgo, junto con el dinero, junto con todo. Los preparó como seguro, y yo los usé». Era mentira, pero era una mentira convincente. Y vio la duda en los ojos del líder reflejada en las ventanas sucias de la oficina. «Si eso fuera cierto». «Es cierto», dijo Clara. «¿Por qué crees que solo viniste tú y 5 hombres? Todos los demás ya están siendo arrestados en este momento». Y entonces, como si el universo mismo estuviera de su lado, se escucharon sirenas a la distancia. El líder se giró instintivamente hacia el sonido. Fue un segundo, apenas un parpadeo, pero fue suficiente. Clara se agachó, sacó su pistola y disparó. El retroceso casi la tira. La bala falló, pero la distracción fue suficiente para que don Emilio se lanzara sobre el líder. Los 2 hombres cayeron al suelo, luchando por el arma. «Un disparo», Clara gritó, pero fue el líder quien dejó de moverse. Don Emilio se puso de pie, sangrando del brazo pero vivo. «¿Estás bien?». Clara asintió, temblando. Corrió hacia Miguel, terminó de desatarlo. Su hijo se lanzó a sus brazos, sollozando. «Pensé que nunca vendrías, pensé que me dejarían morir». «Nunca», susurró Clara, besando su cabeza una y otra vez. «Nunca te dejaría, nunca». Las sirenas se acercaban. Don Emilio miró por la ventana. «No mentiste sobre la policía. De verdad vienen». Clara se rió, un sonido histérico. «No, mentí. Pero parece que alguien los llamó de todas formas». Uno de los hombres levantó su teléfono.
Yo llamé cuando escuché los primeros disparos. Pensé que necesitaríamos respaldo. Don Emilio sacudió la cabeza, pero sonreía. Bueno, entonces es mejor que salgamos de aquí antes de que lleguen. No queremos tener que explicar todo esto. Salieron por la parte trasera del molino justo cuando las luces policiales iluminaban el frente. Se perdieron en el bosque, Clara cargando a Miguel, que apenas podía caminar, sus piernas entumecidas por horas atado a la silla. Don Emilio y sus hombres cubrían la retirada. Caminaron durante una hora hasta llegar a donde habían dejado los autos. Ahí finalmente se detuvieron. Clara revisó a Miguel de pies a cabeza, moretones, cortes, pero nada roto, nada que no sanara. ¿Te duele algo, mi amor? Miguel negó con la cabeza. Solo quiero ir a casa. Quiero ver a Sofía. Casa. Clara casi se rió. ¿Qué era casa ahora? Pero entonces se dio cuenta. Casa no era un lugar. Eran sus hijos, donde estuvieran ellos. Ahí estaba su casa. Vamos a buscar a tu hermana y luego vamos a decidir qué hacer. Don Emilio se acercó. Su brazo estaba vendado por uno de sus hombres. Clara, sobre lo que dijiste ahí adentro, los documentos, ¿era verdad o era mentira?, admitió Clara. Nunca encontré documentos, solo dinero y los papeles de la propiedad de la tierra. Esa historia sobre las pruebas fue lo único que se me ocurrió. Don Emilio la miró con admiración. Fuiste muy convincente. Ese hombre te creyó. Clara se encogió de hombros. Tuve buenos maestros en mentir. Mi esposo era experto. Pero entonces una idea la golpeó. Espera, los papeles de la tierra. Roberto dijo que el agua del manantial valía una fortuna. Los minerales raros. ¿Qué tal si...? Don Emilio asintió lentamente. ¿Qué tal si ese era el verdadero tesoro? No las armas, no información, sino la tierra misma. Clara sacó los documentos de su mochila. Los había llevado todo este tiempo, sin siquiera pensar en ellos. Los leyó a la luz de la linterna. Propiedad de 50 hectáreas en zona protegida, derechos minerales incluidos, y una nota adjunta de una compañía minera ofreciendo $2 millones por los derechos del agua. ¡2 millones! Roberto lo había sabido, por eso había puesto todo a nombre de Clara, porque sabía que si algo le pasaba, ella y los niños tendrían algo de valor real, algo legal, algo que no trajera sangre ni muerte, solo agua. Clara comenzó a reír, y luego a llorar, y luego ambas cosas al mismo tiempo. Don Emilio la dejó. A veces necesitas desmoronarte para poder reconstruirte. Miguel la abrazó. Mamá, ¿qué pasa? ¿Por qué lloras? Porque tu papá nos cuidó, dijo Clara entre lágrimas. Incluso después de muerto nos siguió cuidando. Y porque finalmente esto se acabó. Don Emilio puso una mano en su hombro. ¿Qué vas a hacer ahora? Clara se limpió las lágrimas. Miró a su hijo. Pensó en Sofía esperándolos. Vamos a quedarnos, aquí en el pueblo, con nuestros nuevos nombres. Voy a vender los derechos del agua, y con ese dinero vamos a construir una vida real, una vida segura. Pasaron 3 meses. La policía investigó el tiroteo en el molino. Encontraron a 6 sicarios del cártel de los Ríos muertos o heridos. El líder sobrevivió y habló, dándoles información sobre toda la organización a cambio de una sentencia reducida. El cártel se desmoronó desde adentro. Los arrestos fueron masivos, y entre los arrestados encontraron el nombre de Roberto Ruiz en los archivos. Pero su esposa Clara Ruiz nunca fue localizada. Había desaparecido sin dejar rastro, porque Clara Ruiz estaba oficialmente muerta. En su lugar vivía Rosa Méndez, una costurera tranquila en un pueblo pequeño. Una mujer que había vendido unos terrenos heredados y ahora tenía suficiente dinero para vivir con dignidad.
Abrió una tienda más grande, contrató a 3 empleadas. Los vestidos de Rosa Méndez se volvieron famosos en toda la región. La gente venía de pueblos lejanos a comprarle. Sus hijos, Tomás y Lucía, crecían felices, iban a la escuela, tenían amigos. Nunca más hablaron de lo que había pasado esa noche en el molino. Era un acuerdo silencioso entre los 3. Algunas cosas son mejor dejarlas en el pasado. Don Emilio se convirtió en parte de la familia. Venía a cenar todos los domingos, les contaba historias, los hacía reír. Y a veces, cuando Clara lo miraba, veía a Roberto en sus ojos. La misma bondad, la misma protección. Había perdido un esposo pero ganado un padre. La vida era extraña así. Una noche, 6 meses después de todo, Clara estaba cosiendo un vestido de novia cuando Sofía entró a su taller. Tenía 9 años ahora, más alta, más sabia de lo que debería ser a su edad. «Mami, ¿puedo preguntarte algo?» Clara dejó la aguja. «Claro, mi amor. Extrañas ser Clara, extrañas ser quien eras antes». Clara pensó en la pregunta. Era profunda, compleja, pero Sofía merecía una respuesta honesta. «A veces sí. Extraño no tener que mentir sobre mi nombre. Extraño la casa donde creciste. Extraño cuando las cosas eran simples». Sofía asintió. «Yo también». Clara la atrajo hacia sí. «Pero ¿sabes qué? Aprendí algo en estos meses. No importa cómo te llames o dónde vivas. Lo que importa es a quién amas y quién te ama. Y yo tengo a ti y a tu hermano. Así que no importa si soy Clara o Rosa. Sigo siendo tu mamá. Y eso nunca va a cambiar». Sofía sonrió. «Eres la mamá más valiente del mundo». Clara sintió las lágrimas en sus ojos. «No, mi amor, no soy valiente. Solo hice lo que tenía que hacer. A veces la vida te pone en situaciones donde ser fuerte no es una elección, es la única opción». Sofía la abrazó. «Pues entonces eres fuerte, súper fuerte». Y Clara pensó, sí, quizás sí lo era. Los años pasaron. Miguel, Tomás, se graduó de la secundaria. Fue aceptado en una universidad en la capital. Clara lloró el día que se fue, pero eran lágrimas felices. Su hijo tendría oportunidades que ella nunca tuvo. Sofía, Lucía, se convirtió en una joven hermosa y brillante. Quería ser doctora para ayudar a gente como nosotros, decía, gente que ha sufrido. Clara la apoyaba en todo. La tienda de costura prosperaba. Rosa Méndez era respetada en el pueblo. Nadie sospechaba que una vez había sido otra persona, que había huido en la noche, que había disparado un arma para salvar a su hijo. Esos secretos los guardaba cerca de su corazón. Don Emilio envejecía con gracia. Sus hombres, los que la habían ayudado esa noche, se habían convertido en tíos para los niños. Una familia elegida, una familia forjada no en sangre, sino en lealtad y sacrificio. Y a veces, cuando Clara estaba sola en su taller, cosiendo bajo la luz cálida de la lámpara, sacaba la carta de Roberto. La había leído 1000 veces, pero siempre encontraba algo nuevo en ella. «Eres más fuerte de lo que crees». Tenía razón, era más fuerte, pero esa fuerza había costado. Había perdido su identidad, su pasado, parte de su inocencia, pero había ganado algo también. Había ganado la certeza de que no hay nada en este mundo que una madre no haría por sus hijos. Absolutamente nada. Una noche, 10 años después de la huida inicial, Clara estaba cerrando la tienda cuando vio un auto desconocido estacionado afuera. Su corazón se aceleró por un instante. Ese miedo nunca se fue del todo. Pero entonces un hombre bajó del auto. No era un sicario, era un hombre de negocios con traje. Llevaba un maletín. «Señora Méndez, disculpe que la moleste tan tarde. Soy abogado. Represento a una compañía internacional de aguas minerales. Hemos estado investigando los terrenos que usted vendió hace años, el manantial, y hemos descubierto algo extraordinario».
Clara lo miró con cautela. ¿Qué descubrieron? El abogado sonrió. Los minerales en esa agua son más raros de lo que pensábamos, más valiosos. Nuestra compañía está dispuesta a ofrecerle un acuerdo, una participación en las ganancias. Estamos hablando de millones de dólares anuales, de por vida. Clara no podía creer lo que escuchaba. Pero yo ya vendí los derechos. Vendió los derechos de extracción, pero en el contrato original que su esposo preparó, hay una cláusula que le da a usted un porcentaje de todas las ganancias futuras derivadas de esa agua. Fue muy inteligente de su parte incluirla. Clara casi se rió. No había sido inteligente de su parte. Había sido inteligente de Roberto. Incluso en la muerte, seguía protegiéndolos. ¿Cuánto?, preguntó Clara, su voz temblorosa. El abogado abrió su maletín. Le mostró números. Clara sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Era más dinero del que había visto en toda su vida. Sus hijos nunca tendrían que preocuparse por nada. Nunca. Pero entonces Clara recordó algo. Los documentos, los legales, estaban a nombre de Clara Ruiz, no Rosa Méndez. «Hay un problema», dijo lentamente. «Los documentos no están a mi nombre actual, están a nombre de alguien que ya no existe». El abogado asintió. «Lo sabemos. Hicimos nuestra investigación. Sabemos quién es usted realmente, señora Ruiz». Clara sintió que el pánico subía. Se preparó para correr, para llamar a don Emilio, para escapar otra vez. Pero el abogado levantó las manos. «Tranquila, no estamos aquí para exponerla. Mi compañía no se preocupa por nombres o pasados. Solo nos preocupa el negocio. Podemos arreglar los documentos discretamente. Nadie tiene que saber nada. Usted sigue siendo Rosa Méndez para el mundo. Pero legalmente los pagos irán a una cuenta privada a su nombre». Clara no sabía si creer. «¿Por qué harían eso por mí?». El abogado sonrió. «Porque necesitamos que firme. Y porque, francamente, leímos sobre su historia. Lo que su esposo hizo, lo que usted sobrevivió. Nuestra compañía tiene valores. Y uno de esos valores es proteger a las personas que han sido víctimas del crimen organizado». Clara sintió que las lágrimas venían otra vez. Parecía que todo lo que hacía últimamente era llorar. Pero estas eran lágrimas de alivio, de gratitud, de esperanza. ¿Dónde firmo? El dinero comenzó a llegar al mes siguiente. Clara no cambió mucho su vida. Seguía viviendo en la misma casa. Seguía trabajando en su tienda porque amaba coser. Pero ahora podía ayudar a otros. Abrió una fundación para mujeres víctimas de violencia, para madres solas que huían de situaciones peligrosas. Les daba refugio, dinero, nuevas identidades si lo necesitaban, porque ella había estado ahí. Sabía lo que era correr en la noche con tus hijos, sin saber si sobrevivirían al día siguiente, y si su dinero podía salvar aunque fuera una familia, todo habría valido la pena. Miguel terminó la universidad, se convirtió en ingeniero. Sofía entró a la escuela de medicina, y Clara los veía crecer con un orgullo que le dolía en el pecho. Habían sobrevivido, los tres juntos, contra todo pronóstico. Don Emilio vivió para ver a los niños graduarse. Murió en paz, en su cama, rodeado de la familia que había elegido. Clara estuvo con él hasta el final. Le agradeció por todo, por salvarlos, por ser el padre que sus hijos necesitaban cuando Roberto ya no pudo estarlo. «No tienes que agradecer», susurró don Emilio, su voz débil. «Tu familia es mi familia. Siempre lo fue». Y entonces cerró los ojos por última vez. Hoy, 20 años después de aquella noche terrible en que todo cambió, Clara sigue siendo Rosa Méndez para el mundo. Tiene 60 años, su pelo está canoso, sus manos, marcadas por años de coser, tiemblan un poco cuando sostiene la aguja, pero sigue trabajando porque es lo que ama. Miguel tiene su propia familia ahora.
Dos hijos hermosos que llaman abuela a Clara. Sofía es doctora en el pueblo, cuidando de los enfermos, cumpliendo su sueño de ayudar. Y Clara los mira a todos y piensa en Roberto, en cómo estaría orgulloso, en cómo sus últimas palabras, ese aviso críptico en su lecho de muerte, salvó sus vidas. A veces, cuando está sola, Clara saca un mapa viejo, el que Roberto le dejó, y traza con el dedo la ruta que tomaron, la casa del musgo, el túnel, el molino. Todos esos lugares donde casi mueren pero no murieron, donde descubrieron que eran más fuertes de lo que creían, y sonríe, porque entiende ahora lo que Roberto intentó decirle en esa carta. La vida te golpea, te quita todo, te pone de rodillas, pero si sigues adelante, si proteges lo que amas, si te niegas a rendirte, puedes sobrevivir cualquier cosa. Incluso cuando parece que todo está perdido, hay una salida. Siempre hay un camino hacia adelante. Clara cierra la tienda esa noche como todas las noches, apaga las luces, cierra con llave, camina a casa bajo las estrellas y en su corazón lleva las palabras que aprendió a creer. No sabías lo fuerte que eras hasta que ser fuerte fue tu única opción. Esa es la verdad, esa es la lección, que dentro de cada uno de nosotros, especialmente dentro de las madres, hay una fuerza que ni siquiera sabemos que existe, hasta que la vida nos obliga a encontrarla. Y cuando la encontramos, descubrimos que somos capaces de cosas imposibles, de correr a través de la oscuridad, de atravesar túneles que parecen no tener fin, de enfrentar hombres armados para salvar a nuestros hijos, de reconstruir vidas desde cenizas, de perdonar a quienes amamos por sus errores, de seguir adelante cuando cada parte de nosotros quiere rendirse. Esa fuerza se llama amor y es la fuerza más poderosa del universo. Clara Ruiz lo sabe, Rosa Méndez lo sabe, son la misma persona. Y esa persona aprendió que no importa qué nombre uses o dónde vivas, lo que importa es que sigas luchando por ti, por los tuyos, por la vida que mereces, porque incluso en los momentos más oscuros, cuando parece que Dios te ha abandonado, Él está ahí, preparando el camino, dejando señales, poniendo gente en tu vida que te ayudará, y al final, si confías, si crees, si no te rindes, serás recompensado, quizás no de la forma que esperabas. Quizás no cuando lo esperabas, pero serás recompensado. Y si estás viendo esto ahora, donde quiera que estés, en cualquier parte del mundo, quiero que sepas algo. Si estás pasando por tu propia oscuridad, si estás huyendo de algo, si sientes que no puedes más, quiero que recuerdes la historia de Clara y que entiendas que tú también eres más fuerte de lo que crees, que tú también puedes sobrevivir, que tú también mereces una segunda oportunidad. Así que no te rindas. Sigue adelante, porque tu historia todavía no termina. Y quién sabe, quizás bajo el musgo de tu propia vida, bajo las capas de dolor y miedo, también hay un tesoro esperando. No siempre es agua o dinero. A veces el tesoro es simplemente descubrir quién realmente eres. Y eso vale más que todo el oro del mundo. Ahora te pido un último favor. Si esta historia te tocó el corazón, si te hizo sentir algo, suscríbete a este canal, dale like a este video y en los comentarios comparte tu historia. ¿De dónde eres? ¿Qué batallas has peleado? Porque todos tenemos una historia y todas merecen ser escuchadas. Gracias por acompañarme en este viaje. Gracias por escuchar la historia de Clara, de Rosa, de una mujer que perdió todo pero ganó lo único que realmente importa, su libertad, su familia y su fuerza. Hasta la próxima historia. Y recuerda, eres más fuerte de lo que crees.